Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria del Señor, sus proezas cantar y al mundo declarar, con fe anunciar. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. Proclama gloria al Señor, honor al príncipe de paz, si no es así las rocas gritarán. Proclama la gloria del Señor, le alabaremos con un canto eternal a Él que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. La gloria del Señor, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad loal, que todo ser que sienta amor proclama gloria al Señor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por esas misericordias. Un día más, primeramente en su presencia, y también un programa más en este mes. El día de hoy vamos a hablar cosas maravillosas. Vamos a hablar de las Escrituras. Gracias al Señor. Hermano Lucas. Amén. Doy gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite poder trabajar, estar aquí presente en Amando las Escrituras, ya casi finalizando este año. Se pasó muy rápido y doy gracias al Señor porque nos permite una vez más hablar de su palabra. Hoy día vamos a hablar de un tema muy cristocéntrico. De hecho, el nombre del programa hoy se llama La Deidad de Jesús. Y estoy muy contento, doy gracias a Dios por su vida, por la vida de mi hermano Daniel, nuestro hermano Darío, que siempre nos acompañan en el programa. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano Darío, tenga la onda. Salude ahí a la audiencia. Que Dios les bendiga, amado hermano. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar acompañándole un programa más. Como decía Amén. mi hermano Lucas, ya estamos en noviembre. Y damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Nos ha permitido trabajar este año al Señor, acompañando a mi hermano. Y agradecer también el espacio que nos permiten nuestros pastores, nuestro pastoraldo, nuestra pastora Diana, los cuales nos autorizan a poder hacer este trabajo y confían en mi hermano, quien es el que expone el tema directamente. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde ya, mi hermano, como siempre lo decimos, le invitamos a que pueda compartir esta publicación para que pueda alcanzar muchas más vidas, muchos más hermanos. Aquí estamos con mi hermano Daniel, así que le voy a pedir a mi hermano Daniel que también esté saludando para que estemos ya, no sé si empezando el tema o... Hermano Daniel, Dios le bendiga. Sí, amén. Doy gracias al Señor por estar aquí, por poder aprender nuevamente de la palabra con este nuevo tema que vamos a hablar hoy día junto a nuestro hermano David.
doy saludos a mi familia igual y agradezco al Señor la oportunidad de estar acá y invitamos a compartir esta transmisión. Amén. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano Lucas, el tema de hoy es un tema bastante profundo y complejo. Sin embargo, trataremos de explicar un poco la armonía de la iglesia, de la Biblia, de cómo Dios fue ordenando la Biblia para que nosotros la entendiésemos. Y con respecto a la deidad de Jesús en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, a través de los versículos nos vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción, hermano Lucas. Amén. Sí, bueno, el tema de hoy surge porque no sé si ustedes, mis hermanos, bueno, nosotros siempre decimos que este programa está enfocado para los jóvenes, para ayudarnos a nosotros, ¿cierto?, a aprender más de las Escrituras. Y yo como joven pensaba, o al menos desde mi niñez hasta ahora, pensaba que el considerar a Jesucristo como Dios era algo como un pensamiento universal, como que estaba ya consolidado, ¿cierto?, la postura de que Jesucristo era Dios. Pero uno a medida que va estudiando un poquito y va averiguando de aquí por allá y va escuchando distintas opiniones y comentarios, ¿cierto?, de la gente, uno se da cuenta de que no todos piensan que Jesucristo es Dios. De hecho, hay doctrinas como por ejemplo la doctrina de los testigos de Jehová, en la cual ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Y quisiera irme haciendo un pequeño recorrido rápido de las doctrinas, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Ellos creen en un Dios, en un solo Dios, verdadero, llamado Jehová. Por lo tanto, descartan automáticamente la Trinidad. Rechazan, ¿cierto?, la Trinidad y afirman que el Padre es el único Dios todopoderoso. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero, sin embargo, no es Dios. También creen que Jesús fue creado por Jehová, ¿cierto?, el Padre. Y que Jesús es el arcángel Miguel en su existencia celestial. También creen que Jesús murió y que resucitó como una criatura espiritual, no corporal. ¿Ya? Ahí hay una diferencia con nosotros. También creen en el Espíritu Santo, pero creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. No sé si alguien había escuchado ese término. La fuerza activa de Dios. Y explicándolo un poquito, es como su energía, la energía de Dios. Y por último, usan su propia traducción, por lo tanto no ocupan la Biblia que nosotros comúnmente conocemos, la Reina Valera, sino que ellos tienen la traducción del Nuevo Mundo, ¿ya?, en donde agregan versículos que no tienen nuestra Biblia y que sacan versículos que tienen nuestra Biblia. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos uno puede entender que los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como Dios, sino como un ser creado por Jehová, el Padre, el cual es el único Dios todopoderoso. Ahora bien, hay gente, como los testigos de Jehová, que creen en Jesucristo al menos. Pero hay otros, vivimos en un tiempo, hermanos, donde la juventud principalmente, y uno lo puede ver en países más desarrollados, ¿cierto?, como en Europa y en Estados Unidos, que era un país cristiano, y que cada vez es más agnóstico. Es más, hay mayor incredulidad. Cada vez aumentan los agnósticos, los ateos, aquellos que no creen en Jesucristo. Y en base a esto, creo que nosotros como jóvenes debemos tener las herramientas, debemos tener el conocimiento para poder refutar o tener ciertos fundamentos para poder debatir. Y hay citas de historiadores no cristianos que hablan de Jesús, de Jesucristo como un personaje histórico. Hay muchos, hay varios, no sé cuántos exactamente, pero yo al menos anoté a 3 que son como los principales. Está el historiador judío Flavio Josefo, que es como el más conocido, que existió desde el 37 hasta el 100 después de Cristo, y él habla de Jesucristo, de un personaje llamado Jesús, llamado el Cristo, que le llamaban el Cristo. También está Tácito, un historiador romano, del 56 al 120 después de Cristo, y él habla de un Cristo que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio.
También habla de los cristianos que existían y que eran perseguidos. Y también menciona a Suetonio, otro historiador romano, del 69 al 122 después de Cristo. Y él habla de la vida de Claudio y menciona los disturbios causados por Crestus, seguidores de Cristo. Ya, entonces nosotros tenemos, aparte de la Biblia, ¿cierto? Pero sacando un poco la Biblia, porque la gente hoy en día no cree en la Biblia, ni en la veracidad de ella. Nosotros sí. Sin embargo, tenemos fuentes más que suficientes, históricas, de autores no cristianos, que hablan de que Jesucristo existió. Y por lo tanto, que la Biblia es verdad. Y que lo que habla de Cristo es verdad. Hay respaldo histórico de que Jesucristo estuvo en la tierra, que tuvo seguidores, que generaron disturbios, que fue crucificado, que luego fue resucitado y que hubieron testigos oculares, varios testigos oculares de que Él estuvo vivo después de que fue crucificado. Entonces, la Biblia, uno puede llegar a la conclusión de que la Biblia es verdad, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que vamos a hablar de aquí en adelante sobre Jesucristo es verdad. Amén. Si nosotros nos vamos inmediatamente al Evangelio que el Espíritu Santo movió, en este caso la deidad movió al apóstol Juan, capítulo 1, en sus versículos, inmediatamente podemos ver versículos que muestran inmediatamente al Señor Jesucristo, que es el nombre humano que recibe en la tierra. Ese nombre tiene connotación de un Mesías, ¿cierto? Pero en el cielo es Dios y es Verbo, y es conocido en el Nuevo Testamento, en esa revelación, ¿cierto? Dada por el Espíritu Santo después que la obra de Jesucristo fue realizada. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. ¿Qué principio? El principio de la creación de todas las cosas, ¿cierto? Amén. Podemos decir principio no solo de la tierra, sino principio de la creación de todo el trono de Dios, de los ángeles, del Querubín grande protector y de mucha creación que nosotros quizás no conocemos, pero es el principio de ellos, no de nosotros, de ellos. En el principio era el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo estaba al lado de Dios, estaba con Dios, estaba al lado, estaban los dos, ¿cierto? Y el Verbo era Dios, ¿ya? Entonces, el versículo se está leyendo muy claramente. Entonces, el versículo 2 lo vuelve a decir: este era en el principio con Dios. O sea, ese Verbo estaba con Dios, ¿cierto? Pero el versículo 1 lo dice claramente: y el Verbo era Dios. Ahora, ¿por qué el versículo 2 recalca la palabra principio con Dios? No es que desautorice el versículo 1, no, sino que está abriendo la puerta a entender el versículo 3. Este era en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el versículo 3 me lleva inmediatamente hacia el versículo 1 en la palabra verbo. La palabra verbo, movimiento, una palabra que tiene acción, una palabra que, según el versículo 9, este verbo tiene que ver con la luz verdadera. Amén. Y lo podemos leer. Sí. Entonces, unamos la palabra verbo. Desde el principio se conoció Verbo. Cuando mi hermano habló de Jesucristo, hablamos en la revelación del nombre que recibiría el cuerpo de carne que le fabricaron al Dios Verbo. En el Nuevo Testamento ya haría su aparición y sería el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 9 dice: aquella luz verdadera, porque el Padre Dios también es luz para su pueblo. Amén. Sin embargo, marca una diferencia: luz verdadera. No que el Padre no sea una luz verdadera, sino que en la connotación para manifestar a su pueblo de que el blanco soberano o el mediador entre Dios y los hombres iba a ser Jesucristo. Por lo tanto, ellos tenían que tener un norte, un blanco, un referente, la luz verdadera.
Porque muchos vendrían como luz o como siendo ángeles de luz, ¿cierto? Sí, Seres espirituales de maldad se aparecen como ángeles de luz, sí. pero esta es la luz verdadera. Amén. Ahí es la razón por qué se dice ser la luz verdadera, Sí. porque el príncipe de este mundo, los demonios, los gobernantes, los principados, se aparecen como ángeles de luz, Sí. ¿cierto? Entonces, pero el versículo 9 dice que el verbo es la luz verdadera y alumbra a todo ser humano o al hombre, por decirlo así. ¿Mm? Y este venía al mundo, Amén. ¿ya? Entonces, y este que venía al mundo, o sea, el verbo vino al mundo como lo dijo mi hermano, lo volvemos a decir, Jesucristo, ¿ya? Y en el versículo 4 dice que en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres, lo mismo que estábamos diciendo en el versículo 9. Entonces el verbo es la luz verdadera que vino a este mundo, y este verbo que es luz verdadera tiene vida. Por eso en el principio Dios creó todas las cosas, y sin él no hubiesen sido hechas las cosas. Entonces el Padre Dios, que también tiene vida en sí mismo, como el verbo es Dios y junto al Espíritu Santo que es Dios, y los tres son un solo Dios, dan vida. Pero este es el orden de Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el verbo que tiene vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿cierto? El verbo tiene vida en sí mismo, la luz verdadera viene a este mundo. Entonces podemos inmediatamente irnos, usando la palabra principio de la creación, e irnos inmediatamente al Antiguo Testamento. ¿Se entiende, cierto? Al decir, fíjese que no lo había pensado, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Al decir, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, quiere decir que Cristo como hijo fue partícipe de la creación, por decirlo como un autor, como verbo que acciona. Que acciona, correcto. No quiere decir que es una palabra que sale de la boca de Dios, porque Sí. se puede No, confundir. sí se puede confundir. Pero es Dios. Amén. Es Dios en esa autoridad. En esa autoridad. Es el Hijo. No es el Padre, pero es Dios. Pero en esta condición, en esa autoridad, en esa cualidad como Dios, Él es verbo, luz verdadera, tiene vida. Entonces, al usar la palabra principio, este verbo inmediatamente aparece en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Amén. Entonces, podemos inmediatamente nosotros irnos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Si usted lo puede buscar mientras yo explico. Amén. La Biblia tiene una forma, tiene una dinámica. Siempre lo decimos, la Biblia es música, como Dios es música. Y en esa dinámica y en ese orden, Dios es tan sabio que no se contradice. Entonces, al ir a Génesis capítulo 1, versículo 26, todos los eruditos concuerdan que aquí está hablando de la deidad, que no es Jehová como dicen los testigos de Jehová, y están los ángeles con él. No, los ángeles son una creación. Los atributos de Dios y la condición de Dios es para que estén la deidad completa ahí. Y el verbo está ahí. ¿Lo puedes leer? Amén. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya, aquí la palabra hagamos al hombre se refiere al ser humano, porque más abajo el versículo lo aclara muy bien y dice varón y hembra los creó. Entonces está hablando hagamos al ser humano, es lo mismo que está diciendo que el versículo de acá de Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Esas palabras tienen una connotación de ser humano, no de hombre masculino, varón, no, ser humano
ser humano. Entonces mire la connotación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No hay una oración en forma singular, sino en forma plural. Hagamos la deidad, ¿cierto? Y no solamente el Padre estaba ahí, estaba el Hijo y el Espíritu Santo, porque también es Dios. Entonces, si leemos un poquito más atrás, aparece el Espíritu Santo sobre las aguas, ¿cierto? El Verbo creando junto al Padre, porque es el Padre el que está comandando como soberano. Sin embargo, el Hijo es en el Padre y también tiene su soberanía. Y el Espíritu Santo, como los tres son un solo Dios, también tiene soberanía. Ahí, diciendo eso, me surge una duda. ¿Es lo mismo decir el Padre es en el Hijo o decir el Hijo es en el Padre? Es que en el Nuevo Testamento aparece así. El Hijo, bueno, en el Nuevo Testamento aparece ese orden. El Hijo es en el Padre. Pero en estricto rigor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Sí, No sé cómo podría explicarlo mejor. Pero son una deidad perfecta. Son una deidad eterna. Que están en una luz que ellos mismos la tienen y que, ojo, ningún ser humano han podido ver. Solo aquel que Dios permite que puedan ver. Puedan ver a ellos. Mire, nos podemos adelantar un poquito porque si leemos en Daniel capítulo 7, hablemos un poquito de cómo son ellos como deidad y vamos a sacar un poquito al verbo, ¿ya? Usted busque Daniel capítulo 7. Vamos a explicar, yo me voy a ir a Apocalipsis para que lo expliquemos, que son parecidos, o mejor dicho, son Dios en su esencia. Son un solo Dios. Eternos, un solo Dios. Daniel capítulo 7, déjame buscarlo un poquito porque lo tengo anotadito para no perderme. Acá está. Daniel 7:9. Mientras yo busco Apocalipsis. A ver. Versículo 9, a ver si... Sí, amén. Aquí en el capítulo 7 habla de la visión de los 4 bestias. Y el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Imagínate, fuego ardiente, una luz inaccesible, una luz que nadie puede permanecer porque es desintegrado. Así es de literal, desintegrado si no es preparado para estar delante de la presencia de Dios. Por eso dicen que hay unos querubines que dicen santo y santo y ven el rostro de Dios, lo dicen, y que ellos fueron preparados para ver el rostro de Dios. Entonces, busquemos cómo es el verbo en su esencia. Amén. Sí, en Apocalipsis. Apocalipsis, vamos. Yo estaba en el Espíritu, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día... Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Ya, saltémonos al versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué decías tú? Blanca lana. Sí, el anciano de Como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce, bruñido, fulgente, como en un horno, fuego. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Entonces vemos al verbo en Dios como Dios y al Padre Dios como Dios. Recuerdo que hay un pasaje, no recuerdo quién le pregunta a Jesús y él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro. Cuando le preguntan, muéstranos al Padre. Sí, parece que fue en el momento que ya Jesús ya estaba glorificado y ellos estaban escondidos y ahí Jesús se presenta delante de ellos. Parece que Tomás ahí duda y le dice, toca a mi costado. Ahí le dicen, muéstranos al Padre. Parece que es en ese pasaje, no estoy seguro. Pero sí, ahí y está la conversación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él dice claramente abajo, yo no soy el Padre. Sí. Yo soy en el Padre. Es errado
y hasta peligroso decir que el Padre es en el Hijo, porque no es el orden ni la dinámica y la oración y la música de la Biblia como está escrita. Es mejor decirlo como sale Como- en la Biblia. Correcto, correcto, Sí, amén. correcto, muy bien. Por eso hablamos de la soberanía. Es Jehová el que está comandando el Antiguo Testamento, por eso se dice hagamos. Él es el que comanda y dice hagamos al ser humano, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ya? Entonces, eso también lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 7, si lo podemos buscar. 11:7. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagínate. Aquí vemos la deidad utilizando sus atributos. Están usando el atributo de la omnipotencia, están usando el atributo de la omnisciencia y de la omnipresencia. Si lo analizamos profundamente, muy lentamente, ¿cierto? Génesis capítulo 11, versículo 7, y dice lo siguiente: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda de su compañero, ¿cierto? Lee el versículo 6, por favor. A ver, sí, lee un poquito más, en el 5. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad Para ver. y ¿Ya? la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de los que han pensado hacer. Y ahora el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces podemos entender que la presencia, atributo de Dios, su presencia desciende, la omnipresencia, no que Jehová Dios haya descendido, no, porque claramente Jehová lo dice, que cuando descendió sobre el monte y trajo las tablas a Moisés, el monte humeó, hubieron relámpagos, se sintieron truenos, la voz de trompeta de Jesucristo en Apocalipsis era tan igual como la voz de trompeta o los truenos o el monte que humeó se quemó completo. Entonces Jehová no descendió ahí, es su presencia, su omnipresencia descendió. Descendamos. Y descendió su presencia y dijo: he aquí el pueblo, y vio, no solamente vio. ¿Por qué decimos que no solamente vio la construcción? Dice que tenían un solo pensamiento, vio lo que había dentro de ellos Amén. y no iban a La desistir. omnisciencia. Dijo, no van a desistir, están todos de acuerdo. Se metió adentro. Porque lo Sabía la dice. intención del corazón, Claro, lo que había en él la vio. mente, lo que iba a ocurrir en el futuro, ya lo vio. Dice, estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada le hará desistir. O sea, en su corazón estaba eso. Entonces se manifestaron los atributos del verbo aquí. ¿Ya? Y confundieron sus lenguas. Entonces, aquí en estos pasajes vemos claramente la deidad trabajando juntos. Ahora, estoy ciertamente seguro, y esto no lo digo a título personal, pero estoy ciertamente seguro que el Espíritu Santo entró así y provocó un transformar y colocó los idiomas. Se metió en el ADN, se metió en la parte física del ser humano. El Espíritu Santo. De la misma manera que el Espíritu Santo trajo lenguas espirituales, que no fueron idiomas que puso ahí, sino que eran lenguas espirituales en Hechos capítulo 2. De la misma manera el Espíritu Santo trajo los idiomas, porque los idiomas se aprenden en un colegio. Pero ahí el Espíritu Santo al tiro se metió en la parte humana. Porque ahí dicen, según la RAE, dice que un niño no nace con el lenguaje mandarín, aunque haya nacido en China. Con el lenguaje, No aprende. el chino mandarín, ¿sí? ¿Está bien dicho, no? Sí, El idioma mandarín. que ¿sí? sea, chino Sí, mandarín. el idioma que sea, si nace en Italia, no nace con el latín. No, eso se aprende después, con el contorno, con el ambiente. Entonces aquí descendamos, el Espíritu Santo, junto al Verbo, que por él fueron hechas todas las cosas. Recuerden que el Padre busca enseñarnos a nosotros,
a todos los seres humanos, a los cristianos, a los que creemos su palabra, y también quiere enseñarnos su perfecta voluntad y que esto no le agradó a Dios. Entonces el verbo comprometido en traer también el juicio aquí. Y el desorden, porque Babel es desorden, es desobediencia, es confusión. Y aquí el Espíritu Santo descendió, pero mire la connotación, el verbo, el Padre y el Espíritu Santo trabajando y metiéndose dentro. Analicen, yo quiero dejar abierta esa puerta. Analicen, no fue que solamente que ellos se confundieron, algo entró y en ellos y inmediatamente empezaron a hablar en el otro y fueron transformadas porque tenían un idioma ya, fue transformado su idioma, fue cambiado su idioma. Ellos ya tenían un idioma desde su nacimiento. Fíjense en la connotación. Yo he llegado a pensar lo siguiente, y esto es una opinión personal, que Dios tuvo tanto cuidado ahí, que si un padre estaba trabajando en esa edificación y la madre estaba posiblemente haciendo la comida, o estaba en la casa, o estaba en otra parte, sus hijos igual, y quizás ese padre hablaba latín, y la madre hablaba latín, y los hijos hablaban latín, yo estoy seguro que Dios es tan bueno, que en eso se preocupó y no separó la familia. No dividió la familia. Dividió lo que tenía que dividir, y puso los idiomas, y agrupó, y fue agrupando la familia. Es una opinión personal. Creo que hasta en eso el verbo estuvo introducido junto al Espíritu Santo y el Padre trabajando ahí. No es el tema, pero es bueno sacarlo a colación. Sí. Analícelo. Yo lo he analizado así profundamente. Sí, porque después dice, así lo esparció Jehová, lo esparció. Primero, imagínense que hubiese esparcido solamente a los hombres que estaban construyendo. Y el verbo hubiese sido partícipe junto a su padre del juicio que estaba ahí. A los puros hombres. ¿Dónde habrían quedado las mujeres? Es como un sentido común que digo yo. Claro. ¿Y los hijos dónde habrían quedado huérfanos? Porque habrían estado hablando una sola lengua, la lengua sumeria o la lengua de los babilónicos, ¿cierto? Y habrían quedado ahí, habrían tenido que aprender. Yo creo personalmente que Dios hizo una cosa y cada uno se esparcieron, todos los que tenían sus propias lenguas y fueron esparcidos. Sí. Yo creo que fue Dios muy profundo. Bueno, con respecto, y volviendo para no irnos del tema, volviendo un poco a la soberanía del Padre y cómo el verbo se manifiesta en este juicio, en esta confusión. El verbo jamás se ha despegado a su Padre a menos que haya un propósito. A menos que haya un propósito. Si nosotros leemos, es tan conocido el Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el Padre, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Padre también es omnipotente, pero ahí hay una connotación, bajo la sombra. Si usted va al Nuevo Testamento, ¿con qué Jesús se comparó? ¿O qué hizo referencia? Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Parece que dice, y no quisiste. Entonces lo mismo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces está mostrando atributos del Padre. Salmo 91 habla sobre eso. Léalo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Jesucristo, el verbo. Amén. El versículo. Y que se ¿Cuál? unen en el Nuevo Testamento. Esa es la connotación de este estudio, de tomar esos versículos que son palabras clave y tirarlos al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue revelado para nosotros entender el Antiguo Testamento. Sí, amén. ¿Te das cuenta? Sí, amén. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Padre, el verbo, y abajo, con tus plumas, como la gallina cubre sus, mas no quisiste. Porque ciertamente el verbo estaba de acuerdo con el Padre para poder guiar a Israel también. Sí, pues si los dos son Dios, un Dios eterno, perfecto. Gloria a Dios. ¿Tenemos comentarios, mi hermano? Sí, Dios les bendiga. Nos saludaba nuestra hermana Valesca Vera. Nos saludaba nuestra hermana Abigail Espinosa y nuestro hermano Aarón nos comentaba y decía: el lenguaje se almacena en el hemisferio izquierdo del cerebro. Dios cambia sus pensamientos al momento en que cambia su idioma, puesto que siendo hombres pudieron buscar comunicarse de una u otra forma. En mi pensar,
Y respecto a lo que se conversaba de recién, fue una transformación espectacular, sobrenatural. Nuestro hermano Israel, ¿puede ser que la sombra es Cristo? Pregunta. Que le responda él mismo porque es una pregunta muy difícil. Yo por lo menos no Con la quiero... sombra del omnipotente. si puede responderle él mismo, si ya que está ahí, vamos a sacar al aire su comentario, si está bien. Si es nuestro hermano que también enseña y él siempre está con nosotros y podemos ser bendecidos con su respuesta. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Le parece que vamos a una alabanza? Amén. ¿Ya? Vamos a una alabanza, hermano. Y retornamos con este tema, la deidad de Jesús. Amén. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Tan solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación le adore
nuestra adoración, Señor. Ven y toma, Jesús, tu lugar. Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey, pues Señor, te ensalzamos con alabanza y loor, con nuestra adoración. Leía a mi hermano Lucas en el Salmo 91 y hacíamos referencia, o sea, ¿está bien dicho? Hacíamos referencia al Nuevo Testamento con respecto a lo que Jesús dijo e hizo comparación a que él quiso juntar a su pueblo, Como la gallina. la gallina junta a sus polluelos, ¿cierto? Amén. Y el Salmo 91 decía, Con sus plumas te cubrirá y con debajo tu- de sus alas estarás seguro. estarás seguro. Entonces vemos al Verbo y al Padre Dios juntos, ¿cierto? E indiscutiblemente el Espíritu Santo está ahí. También si leemos Salmo 89, pero antes de leerlo debemos explicar algo. Mire, mi hermano Israel hacía una pregunta: ¿puede ser que sea la sombra es Cristo? Posiblemente sí, posiblemente no, ¿ya? Tendríamos que tener una explicación muy teológica y muy bíblica, y posiblemente si mi hermano Israel la puede dar, la vamos a leer. Sin embargo, mi hermano Aaron hace un comentario y hace referencia al cuidado constante que nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo, ¿cierto?, tiene con nosotros, en este caso con su iglesia. Bueno, su iglesia es más que un padre que cuida a su hijo, es la novia, y ciertamente la cuida, más que ciertamente esta palabra de bajo sus alas te cubrirá, lo está viendo porque Él es Rey. Jesucristo es proclamado Rey de Reyes, Señor de Señores, y muestra su justicia y cubre a su pueblo en ese ámbito, porque en el ámbito esposa y esposo, la iglesia esposa y Jesucristo el esposo, es más que un cubrir, es mucho más allá, es un amor intenso, profundo, ¿cierto? Un amor eterno. Y hace una comparación entre un esposo físico y una esposa física, ¿cierto? Y cómo se aman ellos en el vínculo del matrimonio, ¿cierto? Sin embargo, el Salmo 91 nos lleva a entender que así como Jesucristo fue coronado Rey de Reyes, el Padre Dios también es Rey. Son condiciones y hemos estado diciendo que los atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo, ¿ya? Y en ese constante manifestar de cubrir, de cuidar a su pueblo, Él se manifiesta en su misericordia y muestra su amor para con su pueblo. El Salmo 89, versículo 18, habla de Jehová Dios como Rey, y también habla como el Padre Dios. Y es importante destacarlo. Hemos estado hablando un poquito de cómo el Verbo está junto al Padre Dios, que en el Antiguo Testamento lo conocemos como Jehová, y trabajan juntos, ¿cierto? Sin embargo, en la cronología o la armonía espiritual que tiene la Escritura, llega un momento en que ya se produce un despegue en el trabajo y en el desarrollo del plan del Padre, y cómo el Verbo va a tomar roles y va a empezar a abrir el plan del Padre Dios.
queremos confirmar por la Escritura que Jehová es rey, y por eso después su Hijo aparece como rey en el Nuevo Testamento, y que Jehová es el Padre, pero el Hijo nunca es Padre, es verbo y tiene sus funciones marcadas. ¿Ya? ¿Podemos leer Salmo 89, versículo 18? Y después nos vamos a ir al tiro inmediatamente a separar los roles y las funciones donde el verbo aparece netamente haciendo lo que el plan del Padre está manifestado. Dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Para Israel, ¿cierto? Sin embargo, Jesucristo también es santo. Su cuerpo fue santo y después en el Nuevo Testamento como rey aparece como santo. Como santo. O sea, siempre si tú ves al Padre, también aparece el Hijo como verbo, con los mismos atributos, con las mismas condiciones, pero en su tiempo. ¿Ya? Entonces, leyó usted Salmo 89, 18, ¿cierto? Sí. Y Salmo 89, 26. El 26 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ahí está hablando claramente un salmo, ¿cierto? Sí. Y el varón de Dios está hablando netamente del Padre Dios, que también Sí. tiene los mismos atributos, porque después aparece Jesucristo el fundamento, la roca. Amén. Profecía, Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dando esa profecía y hablando con Simón el discípulo. Entonces, podemos entender que son los mismos atributos, ¿ya? Decíamos al principio, en la armonía de la Escritura, llega un momento en que se separan los roles. El Padre Dios se queda arriba y empieza a hacerse manifiesto a través de visiones, pero el que viene a descender a la tierra para hacer todo el trabajo del Padre es el Verbo. Amén. Y el Verbo muestra al Padre. Y de ahí ya no se despega más. Está como Verbo, pero baja, hace la obra, vuelve y empieza a hacer todo el trabajo en la tierra. Porque al Padre nadie lo ha visto y nadie lo va a ver. Y claramente lo dice la Escritura. Y eso lo vamos a ver. Vamos primeramente a Génesis capítulo 28, versículo 12. Dice, ¿Qué dice? y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ya, puedes leer un poquito más arriba porque parece que no se entendió la idea. 28, 12. A ver, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí ¿Quién estaba? Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo Jehová, estaba... Yo soy. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ya, claramente es el Padre. Amén. Porque le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, Tu padre. tu padre, Y el Dios de Isaac. el Dios de Isaac. ¿Cierto? Sí. Es Jehová Dios. Fíjese la connotación. Vamos ahora, el mismo personaje es Jacob. Ahora, leamos nosotros ahí, al otro lado. Vamos a Génesis, versículo, Génesis, espérese un poquito, es que se me perdió el versículo. Se me perdió el versículo. Lo voy a buscar, espera un poquitito. Con estos de los... Usted leyó 28, ¿cierto? Sí. Ya. ¿No dice? 32, 24, 25. Correcto. Eso es. Muy bien, gracias, hermano. Ahí estamos.
Así se quedó Jacob solo. Génesis 32, 24, 25. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sí? Siga leyendo. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob. ¿Qué más dice? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya, entonces aquí vemos la connotación. Ya sé que quería. ¿Ya? Sí. Entonces, el Padre Dios apareciéndose a Jacob, que viene de todo un suceso con respecto a con Esaú, porque él viene huyendo de Esaú. Entonces aquí hace la promesa, ¿cierto? ¿Cierto? Y tiene un sueño, pero ¿quién se le aparece en ese sueño, en esa revelación de sueño, en ese éxtasis? Dios. Se quedó dormido, ¿cierto? Y puso una piedra de cabecera, ¿cierto? Sí. ¿Quién se fue? Jehová Dios. Gloria a Dios. Se apareció de esa manera. Dice que ángeles subían, ya había una escalera, pero era Jehová Dios en un sueño. Y le dice, yo soy. Pero después el verbo, nuevamente el verbo, se aparece, pero ya se aparece. Al mismo Jacob, Sí. para cambiar nombre. ¿Quién es el que en el Nuevo Testamento aparece como cambiando el nombre a los discípulos? Jesucristo. Jesucristo. O sea, no es el Padre Dios cumpliendo ese rol. No es que el Padre Dios no pueda cambiar, sí puede hacerlo, pero hay rol establecido en la deidad. Y aquí estamos viendo claramente que al Padre Dios no se le aparece a cualquiera, porque podría ser desintegrado. Entonces, aquí le dice, la tierra donde estás, te la daré a tu descendencia. Y después, ahí en el 30, analicémoslo. ¿A dónde fue? 32-24. 28 es cuando le cambian. No, en el 28 donde aparece Jehová. Y en el 32, en donde le cambia el nombre. 32, versículo 24. 28. Ah, el versículo 28. Sí, está eso. Perdón. Capítulo 32, versículo 28. Sí. ¿Cierto? Claramente le dice. Dice, así que Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, el Padre Dios sabía, el Verbo sabía que no podía matar a ese varón porque el Padre Dios le había dicho, a ti te voy a dar la tierra. Y eso Jacob lo sabía. Había aprendido a conocer. Él, este varón, atesoró la bendición de lo que Jehová le había dicho en la revelación. A ti te voy a darte. Entonces dijo ya. Y él se agarró de este ser. Pero ¿qué es lo que dice? Se agarró. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje, ¿cierto?, de su muslo, y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Con Dios. El mismo ser le dice, con Dios. Soy Dios. Soy el Verbo, soy Dios. He luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. No está teniendo una revelación, está teniendo un encuentro con un ser soberano. Está teniendo un encuentro con el Hijo, con Dios mismo, pero el Hijo. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y no le dijo el nombre, pues no tiene por qué decirle el nombre. El nombre de él es admirable, el admirable, que después lo declara más adelante. Soy admirable, admirable, consejero, príncipe de paz, ¿cierto? Y le dice, entonces, dice, y lo bendijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. No era un ángel cualquiera, Sí, amén. era el Verbo. Y fue librada mi alma.
¿Se da cuenta usted? Porque leemos así de la pasada. Sí. Pero claramente no podía matar al que tenía la promesa. Era el verbo. Sí, amén. El verbo puede descender. El verbo siempre estuvo preocupado. Siempre estuvo preocupado. Recordemos, echemos un poquito en la mirada atrás. Si leemos en Génesis capítulo 2, versículo 3, en ti no se refiere a en ti Abraham, se refiere en ti, en Jesucristo. Serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién es mayor? ¿El verbo o Abraham? El verbo es mayor. ¿Y por qué? Porque el mayor bendice al menor, a Abraham. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién era mayor? ¿Jesús o su discípulo? Jesús. Mayor bendice al menor, o en este caso a los menores, a sus discípulos. Ese es el orden de Dios. Esa es la dinámica de Dios. Esa es la oración de Dios. Esa es la música de Dios en el Nuevo Testamento. Perdón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Si nosotros leemos Génesis capítulo 14, ¿cierto? Versículo 18. En esta experiencia ya vemos la separación en donde el verbo ya desciende a la tierra. Pero antes ya había descendido para constituir un primer sacerdote para después elevar todos los sacerdotes. Amén. O levantar un sacerdote a la altura de lo que el Padre Dios establece. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ya, pan y vino, connotación. ¿Por qué trajo pan? ¿Por qué trajo vino? ¿Por qué no trajo nada? ¿O por qué no trajo otra cosa? Porque es un orden de Dios, un plan de Dios, porque el verbo es el Melquisedec. Lea por favor Hebreos capítulo 7, versículos 3 y el 7. Unimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hebreos Capítulo 7, versículo 3, para decir que el mayor bendice al menor. Ahí está claramente 7, hablando capítulo de que mayor es Melquisedec, el primer sacerdote, para que vengan otros sacerdotes. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Correcto, lo decíamos. El verbo Dios toma cuerpo de hombre, se le fabrica e incluso era un ser, fue un hombre, pero un hombre, no cualquier hombre, un hombre glorificado. ¿Se recuerdan esa parte que en donde Jesús aparece a sus discípulos? En donde pues tiene la autoridad para pasar la materia. Sí, amén. ¿Cierto? Y le dice a uno de sus discípulos: toca, soy hueso, soy carne, pero glorificado, semejante, dice, al Hijo del Hombre. Ahora llevémoslo al humano, semejante, Melquisedec hombre, semejante a Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo, hombre, iguales. O sea, si no tiene papá, si no tiene mamá, ¿principio de qué? Juan capítulo 1 versículo, en el principio. La palabra principio es la misma palabra, principio, sin día. O sea, vienen, se va, vuelve, hace lo que tiene que hacer. El verbo en acción. Sí. ¿Se logra entender? ¿Cierto? Sí, y el versículo 7 dice, Dice, que, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. ¿Se da cuenta usted? Entonces, si usted sigue leyendo Hebreos capítulo 7, ahí ve claramente, va desarrollando que Melquisedec es Jesucristo. El verbo Dios toma para levantar, porque mire, el verbo no puede, el verbo viene bajo un juramento. El Padre Dios juró para que se levantara este sacerdote. Juró por su nombre. Yo juro por mí mismo que se levantará este tipo de sacerdote. Cosa que no lo hizo con los sacerdotes comunes como en la descendencia de Aarón. No tenía por qué el pueblo de Israel saber de esta revelación, si era para nosotros esta maravillosa experiencia. Sí, amén. Se juró. Entonces,
no podía venir un sacerdote como viene un ángel y se le aparecía a muchos. Lo habrían idolatrado, lo habrían levantado altares. Entonces fue necesario levantar un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, la ley, la gracia, como en uno solo. Porque Cristo cumplió la ley. Cristo es el verbo que cumple la ley y trae la gracia y la derrama sobre nosotros. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Maravilloso entender esto. ¿Hay más comentarios, mi hermano? Responde nuestro hermano Israel y dice: el mundo goza de la paciencia de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el amor y la misericordia del Señor. Esto es a través de Cristo. Entonces, para estar bajo Dios, quien es el Altísimo, debemos estar en Cristo. Si sombra significa ser cubierto o cuidados, esta sombra de refrigerio la da Dios en Cristo. Muy bien, ahí respondió. Maravilloso sus comentarios. ¿Qué más comentarios? Eso nomás. Ya. Bueno, aquí mi hermana Abigail, Elisa Espinosa, dice que con respecto a cuando sus discípulos se le aparece, ¿cierto? Está sí, en Juan. Juan capítulo 20, versículo 28 y 29. Bueno, Gracias, Juan, mi hermana. el Evangelio de Juan, el Evangelio por excelencia que habla de Jesucristo como deidad, como Como Dios. deidad. Es bueno destacarlo eso. Que no es una cosa aislada que se nos ocurra a nosotros decir que el verbo estaba en el Antiguo Testamento. Entonces podemos descartar inmediatamente que en los roles y en las funciones el verbo aparece haciendo esa función y el Padre se queda arriba. Y no es que su presencia no esté, está su presencia. Lo que pasa es que Él es tan santo, que puede consumir la tierra, la puede desintegrar. Si en el monte humeó, fue terrible el espanto que provocó, el pueblo no quería ni acercarse, tenían miedo. Sí, fue tal la gloria. Yo personalmente creo que Moisés fue glorificado ahí, que humanamente no estuvo en ese momento humano, sino que fue glorificado de tal manera que se manifestó para poder contener y ver tremendo espectáculo. Porque recuerde que fue Dios que escribió con su dedo. Sí. Ahora, si era el verbo, igual era impresionante como estaban escribiendo ahí en esas tablas de piedra. Las piedras estremecían, el monte se estremecía. El verbo... Ahora, si leemos ese pasaje, podemos leerlo a lo mejor, donde aparece la gloria de Jehová. Génesis capítulo 16, versículo 19 parece que lo dice. Génesis, bueno, hay varios pasajes. ¿Mm? Parece que lo dijera ahí. No creo que lo diga ahí. Yo creo que lo dice un poquito más adelante, mi hermano. ¿Qué dice en Génesis capítulo? No, más adelante. No, es más adelante, no. Sí. Es más adelante. Después, Pero mientras buscamos ese pasaje bíblico, ¿cierto? Podemos ver otra connotación que es importante entender. Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Vamos a leer un poquito un pasaje, porque cada pasaje bíblico es una experiencia única y personal que va desarrollando el verbo. ¿Génesis cuánto? 16. Y es con respecto a una experiencia que vive Agar. Parece que Agar vive esa experiencia. Versículo 13. ¿Sí? Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. ¿Tuvo una experiencia quién? Estamos hablando aquí de Agar. Agar, ¿Sí? ¿cierto? ¿Y a quién se le dice en Juan capítulo 1 versículo 48? ¿Y usa el mismo término? Juan capítulo 1, versículo 48. Sí, hagamos el paralelismo. Recordemos que íbamos a hallar Sí, el estudio por ahí. Unamos el Antiguo con el Nuevo Testamento. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Ese te vi es más profundo, es más tremendo. Te conocí, te escudriñé, te vi nacer. Yo te vi antes que naciese. Yo te vi.
Es lo mismo que la mujer le está diciendo. Vi cara a cara a Dios. Lo que pasa es que nosotros leemos muy rápido y no nos detenemos a darle connotación a los versículos. 16, 13 y 14. Claramente lo dice. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, al que me vio, cuando yo salí de mi ama, ¿cierto? Y me vine para acá, ¿cierto? Porque aquí hay un suceso en que Agar parece que se enoja con Agar y Ismael, claro, justamente. Y hay un suceso ahí y ellos se van, ¿cierto? Y hay momentos de discordia, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve, he aquí, está entre Cades y Beret. Pozo del viviente. ¿Te das cuenta? Entonces el verbo usa, y Dios permite, términos y palabras que van uniendo el mismo suceso que después cuando se manifiesta en carne es el verbo. Verbo se hace hombre, Jesús, debajo de la higuera te vi. Pero también antes ya había visto, ¿a quién? Agar. Gloria a Dios. Versículo Génesis 18:2. Veamos 18:2. También ahí hay un momento especial en el Señor. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Ese versículo? Sí. ¿Y qué más dice? Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y Ay, detente ahí. Vuelve, léelo bien, por favor. Gracia, ¿cierto? Léelo. No gracias como corriente. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Correcto. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Increíble que después este mismo verbo que se deja lavar los pies, lava los pies de los discípulos. Sí, amén. El verbo es el autor y consumador de la fe. Pero el que le está lavando los pies es el padre de la fe. ¿Ah? Es Abraham. Entonces, aquí está la connotación. El lavado de pies. No es algo que solamente aparece en el Nuevo Testamento. Viene desde antes. El verbo viviendo esa misericordia. Esa bondad. Porque después el verbo empieza a hacer el relato. Y un poquito más abajo le dice a Sara. Versículo 12 dice. Y se rió pues Sara entre sí diciendo... Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, no era Jehová, era el verbo. Recuerde que viene a hacer un rol, viene en representación de su Padre Dios. Porque se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? ¿Ya vieja? Y viene la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La vida, ¿está por ahí? Que cuando hablamos, sí, el verbo, la vida. Nuevamente el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, su versículo. La vida. Y le dice, y ahí están en persona, uno de los 3 varones le dice, ese es el verbo. ¿Qué versículo está leyendo? El versículo 14. 14. El 13 y el verbo habla en el 14 como en primera persona. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Volveré a ti. Tendrás deleite. Podrás llegarte a tu esposa, a tu esposo, y tendrán un hijo. Traeré el deleite, la vida.
y vendrá la vida a tu vientre. Por eso le dice, tú te reíste, yo te vi, te reíste. Sí, No me engañes. sí. No es así, sino que te has reído. Dice. Sí. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído, te vi. ¿Te das cuenta que el verbo va marcando connotación y la Biblia va mostrando esa armonía? Amén. Sí. Gloria a Dios para siempre. ¿Hay otro comentario, hermano Israel? ¿Mi hermano? No, hermano, no hay más comentarios. Ya, amén. ¿Te parece si vamos a otra alabanza? Bendito sea el Señor. ¿Algo que agregar, mi hermano? Amén. ¿Te das cuenta de la importancia de Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, amén. Soberano Dios, Dios
Sumamos un comentario de nuestra hermana Elizabeth y dice: Jesús, me gusta a mí eso, que se recalque eso, Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y dice: es maravilloso ver a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Gracias, mi hermana, por su comentario. Es complejo para nosotros los creyentes, cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces tenemos la mala costumbre, de decirlo de una forma, sí, porque es una mala costumbre, de leer y no meditar en el fondo de lo que hay. Porque lo que estábamos hablando recién, en los pasajes de la promesa del nacimiento de Isaac, hay un fondo detrás del versículo. Sabemos que toda la Biblia es útil para enseñar, lo dice la misma escritura, pero muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, como predicadores, coordinadores, hombres que buscamos del Señor y queremos ser usados por Él para trabajar para la gloria de Él, cometemos ese error garrafal. Sí. Porque el versículo nos lleva mucho más de lo que muchas veces estamos abarcando. Entonces Dios nos ayude en este tiempo, sobre todo en este tiempo donde estamos en un tiempo final, en un tiempo complejo, en un tiempo donde los hombres engañadores, soberbios, como dice ese pasaje, no recuerdo dónde está, pero que dice: a esto evita, donde estamos Sí. viviendo un tiempo donde estamos llenos, rodeados de esos hombres que tenemos que evitar. Dios nos tiene que poder ayudar y nosotros también tenemos que poner la intención en nuestro corazón de poder pedir al Señor que nos revele, Amén. porque hay un fondo muy importante el cual se puede revelar y puede ser compartido para enseñanza, para aprendizaje en la congregación, en un punto de prédica, en nuestro trabajo, en una conversación, en un programa, en la cárcel trabajando. Así que Dios nos bendiga, nos ayude. Mi hermano, continuemos. Eso quería aportar. Bueno, una de las cosas que decíamos antes de entrar al versículo que íbamos a leer en Éxodo capítulo 3, ¿cierto? De que Abraham lavó los pies, ¿cierto?, a esos 3 varones. Sin embargo, esta experiencia sobrenatural fue de bendición para Abraham, pero también Jesús lo hizo con sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo Amén. 5. Con respecto a lo que usted iba a leer, Sí, Éxodo capítulo 3, versículo 2 en adelante dice: este es el llamamiento de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ya en el versículo 3, cuando usted estaba leyendo, podemos decir que se produce la maravillosa deidad manifestándose aquí. Esto es lo mismo que cuando leíamos Juan capítulo 1, en que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Haciendo una unión y una relación muy unida de la deidad, ¿cierto? Sí. Pero aquí claramente dice: entonces Moisés dijo: iré y ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Pero el versículo 2 dice: apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de una zarza. En medio de una zarza. Entonces, se recuerda cuando hablábamos y decíamos que el Padre dio fuego y el Hijo es fuego, pero también cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ya hay un cuarto varón, ¿dónde? En medio del fuego físico. Pero él, ¿cierto? Como es poderoso, ese fuego físico no se le... Qué maravilla. ¿Se da cuenta? Sí. En medio del fuego. Ojo, en medio del fuego. Hablemos de fuego, ya, porque vamos a seguir explicándolo. Lee por favor tú, mi hermano, en Jueces capítulo 13, mientras lo buscas tú, y ahí tú te das cuenta
de lo sobrenatural. Capítulo 13, Jueces 13, versículos 2 en adelante, busca cuando ese mismo ángel se va por en medio del fuego para arriba. Parece que ahí aparece. Mientras yo sigo leyendo, entonces el cuarto varón de Sadrach, Mesach y Abednego era Jesucristo, el Verbo, el fuego, ¿cierto? Fuego consumidor, ese poderoso Verbo, el Señor, el Dios. Porque ciertamente al Padre Dios nadie lo ha visto, pero aquí aparece la voz. Versículo 2. En medio del fuego de una zarza, y lo miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Claro, porque era fuego eterno, fuego consumidor. Gloria a Dios, consumidor a los pecadores, pero en sí mismo es un fuego que tiene vida eterna. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y seré y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Y aquí aparece la voz de la presencia del Padre Dios. Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pita, no te acerques, y quita tu calzado, porque el lugar que pisas, santo es. Santo, santo. ¿Lo encontró, no? ¿No? ¿Lo ha leído? Está muy, muy lejos. Vaya el 25, si es que no. Vamos. Está hablando de Manoah y su esposa. Jueces, ¿cierto? Sí, 13. Está bien, ¿cierto? Sí. 13. ¿Lo encontró? Es que nos dice que con fuego, no lo dice. A ver. No encuentro. Ya, busque por mientras usted. Josué capítulo 5, versículo 14. Hablemos algo con respecto al admirable. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Se recuerda cuando Jacob le preguntó? Jacob, Ellos sí. también le preguntaron el nombre y él dijo Sí. que es admirable. Capítulo Versículo 13, versículo 18. Admirable. Admirable el que se le apareció a Josué. Perdona, a Jacob. El admirable. Mi nombre es admirable. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? No lo encontramos. No, sí, el que usted dijo. Verso 20. Sí, el 20. Bueno, aquí aparece 18. Que es admirable. Claro, sí. No, pero después habla de... Ya, ¿qué dice el 20? Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Siga leyendo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que él era el ángel de Jehová. Y Gloria a dijo Dios. Manoah a su mujer, ciertamente... ahí, así. Siga leyendo, sí es importante. Sí. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Es el verbo no? ¿Es un simple ángel no? No, No. es el verbo. A Dios hemos visto. Se llama admirable. ¿Y quién es el admirable en el Nuevo Testamento? Y Jesucristo. mire, interesante porque ocurre un pensamiento similar al de Jacob. En ella dice: y a su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Es como similar a lo que ustedes mencionaban de Jacob. ¿Por qué tanta coincidencia? No hay coincidencia. Es el mismo. Si son los mismos personajes. A él es la gloria. Sí, amén. A él es la gloria. ¿Cierto? Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Y estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba en ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón. No vio un ángel, dijo: aquel varón. Aquel varón. Lo identificó como varón. ¿Se recuerda cuando Jesús apareció a sus discípulos? Lo volvemos a decir. Apareció como varón. Glorificado. Aquel varón que vino a mí el otro día. No apareció solamente una vez, había aparecido antes. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino. Y el varón le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. ¿Y quién es el yo soy? El Padre, pero también es Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Gloria a Dios.
Vamos con el último versículo, Josué, ¿cuánto me dijo? capítulo 5. 14. O sea, capítulo 5, versículo 14. Él respondió. A ver, el versículo 3. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo que Éxodo capítulo 3. A ver. Santo. La presencia del Padre hablando, pero es verbo presente con el hombre. Gloria a Dios. Yo siento la presencia del Señor, maravilloso Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí. Por eso Dios nos dice a todos nosotros: escudriñen la escritura, escudriñenla. Pídanme a mí, yo les voy a revelar lo que hay ahí. Si la escritura es un pozo profundo de agua de vida eterna, por tu interior correrán ríos de agua viva. Lo que le dijo a la mujer samaritana, nos dice a nosotros: este es el pozo que salta para vida eterna. Amén. Sí. Dios les bendiga. Hasta aquí es el tema. ¿No hay más comentarios, sí? No. Nada. Hermanos, para despedirnos. Amén. Bueno, parto yo. No me dejo de maravillar. De verdad, gracias al Señor. Tenemos una mente tan finita, tan pequeña. ¿Cuántas veces? Yo siempre lo he dicho. Yo me crié con mi papá. Cuando no había tema de conversación en la mesa, hablaba de la Biblia. Y yo creo que podríamos dedicar toda nuestra vida a estudiar la Biblia y nunca vamos a poder comprender en la plenitud los misterios que el Señor ha puesto aquí, en medio de estas páginas, en medio de estas letras. Es el Señor, de alguna forma el Señor tenía que transmitir lo que Él tenía, entregarlo a nosotros, nos entrega la Biblia y nos faltaría vida para poder comprender los misterios, los enigmas que están aquí y cuántas cosas más que nosotros no conocemos. Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento, encuentro que algo maravilloso que nunca me voy a cansar de aprender, porque vemos un Dios ordenado que desde el Génesis hasta Apocalipsis está Jesucristo ahí trabajando, está el Espíritu Santo, está Dios, y vemos cómo ninguno de los tres se estorba, sino que los tres trabajan, los tres son uno, los tres unidos, cada uno cumple una función. El Padre no cumple la función del Hijo, el Hijo no cumple la función del Padre, el Espíritu Santo no cumple la función del Hijo. Todo va como entrelazado en una armonía perfecta. Y doy gracias al Señor por eso, porque tenemos la honra, el privilegio, el deleite de poder nutrirnos de su Escritura. Amén. Mi hermano querido. El Señor nos ayude. De verdad, el Señor nos ayude a descubrir, no sé si puede que esté mal, a descubrir los misterios necesarios para poder tener esa salvación tan segura de que no dudemos en ningún minuto de que el día de que nuestro Salvador regrese por su pueblo, volemos y estemos con Él. Son, como decía mi hermano, son tantos los misterios, y muchas veces nosotros, me hago responsable de mis palabras, y somos tan perezosos en querer adquirir esos misterios que están ahí, como decía mi hermano, lo dice la misma Escritura: pidan y yo se los voy a revelar, pero pídanlo. No espera sentado, varado ahí, acostado, echado, no sé, perdiendo el tiempo, a que sea revelado si uno no pone de su parte. Así que Dios les bendiga a cada hermano que ha podido estar conectado. De verdad, nos ayude el Señor. Pongamos de nuestra parte en este tiempo para poder estar a la altura de un obrero aprobado, que no tengamos de qué avergonzarnos. Amén. Para que cuando suene la trompeta podamos volar y estar con Él por la eternidad. Así que Dios les bendiga a nuestros pastores, a nuestros hermanos, por sus comentarios, nuestros hermanos en Talca, nuestros encargados de obra, nuestro obispo, la misión,
y que todos tengan un buen descanso esta noche. Mi hermano Daniel. Yo agradezco al Señor por este programa porque entendí algunas cosas, pero en lo que el Señor me permite, y doy gracias por entender y eso. Amén. ¿Les parece que oremos? Señor, te damos gracias. Tu misericordia, tu amor es grande, Señor. Sí, Señor. Qué profunda es tu palabra y queremos seguir aprendiendo de ella hasta que tú vengas, Señor. Muchas gracias. Gracias por esa misericordia. Tú eres bueno, la gloria y la honra es tuya. Sí, Señor. Muchas gracias por aquellos que permiten y hacen posible que podamos estar en este programa. Bendice a través de tu palabra y la gloria sea tuya, Dios mío. Quien quiera y pueda escuchar el programa sea bendecido. Amén. En el nombre Sí, de Señor. Jesús. En el nombre de Gracias, Padre. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Admirable consejero, el Dios fuerte y príncipe de paz, era el Dios bajando del cielo, el gran vocero del Padre Celestial, vino un reino a establecer, buenas nuevas publicar, la noticia más gloriosa que de Dios el mundo conoció. Vino sin atractivo, mas todo codiciable en él, toda experiencia en el quebranto, ninguna culpa se halló en él. Solo él podía perdonar pecados y a los enfermos darles sanidad. Solo él tenía palabras de vida, solo él podía dar vida eterna. Él es eterno, él es principio, el gran amado de Salomón, el Padre eterno de Isaías y buen pastor, hijo David, el alfarero de Jeremías, el Pablo es Cristo revelado a Pedro, en Apocalipsis cuando vio venir. Él es eterno, él es principio, el gran amado de Salomón, el Padre eterno de Isaías y buen pastor, hijo David, el alfarero de Jeremías, el Pablo es Cristo revelado a Pedro, en Apocalipsis cuando vio venir. Vino sin atractivo, mas todo codiciable en él, toda experiencia en el quebranto, ninguna culpa se halló en él. Solo él podía perdonar pecados y a los enfermos darles sanidad. Solo él tenía palabras de vida, solo él podía dar vida eterna. Él es eterno, él es principio, el gran amado de Salomón, el Padre eterno de Isaías y buen pastor, hijo David,